Se han excusado el doctor Miguel O'Ryan y el doctor Beca, Juan Pablo Beca. Y ahora le damos la palabra a nuestro académico de número, doctor Jorge Lasegas, para que haga su presentación en la sesión ordinaria de hoy, que se titula Salud Global, una mirada a sus proyecciones futuras. Doctor Lasegas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la comisión directiva de nuestra academia por esta invitación. En realidad, no me salvo nunca. Yo todos los años me toca presentar algo. Pero bueno, uno hace lo posible dentro de todo para seguir participando activamente y pido disculpas a toda la presencia de hoy, que es tan importante. Porque lo que les voy a contar hoy no es ninguna novedad. Seguramente todos ustedes conocen lo que yo voy a decir, pero he tratado de agruparlo en algo común, en un tema, digamos, que está cada día más activo y vigente, que es el tema de la salud global. Precisamente en estos momentos se está realizando en Sevilla un congreso europeo sobre salud global, donde se están discutiendo temas muy relevantes, porque sin duda hay cambios en la política internacional que hacen ver el futuro, ¿no es cierto?, de trabajos colectivos como salud global muy comprometidos en términos de recursos. Así que eso realmente hay que tenerlo en consideración y pensar cómo vamos a seguir avanzando en mejorar la salud del mundo. Quiero también agradecer, ¿no es cierto?, la posibilidad, junto con Cristina, que es la persona que es invaluable y que siempre me ayuda en todas estas cosas para poder estar presente acá con mis diapositivas. Y quiero agradecer a nuestra periodista también, que ella se ha preocupado siempre mucho de difundir las cosas que nosotros damos a conocer acá desde la academia. Cuando hablamos de salud global, nosotros tenemos que tener en consideración varios factores. No estamos hablando de un tema nuevo. Lo que pasa es que en medicina cada cierto tiempo cambian los títulos, ¿no es cierto? Y algunos títulos se hacen más relevantes. Quiero anunciarles que lo que sigue a salud global se llama salud planetaria. Ya hay publicaciones que vienen con ese título de salud planetaria. Así que mi próxima conferencia seguramente va a tener que ver con ese tema. Pero en todo caso, digamos, cuando hablamos de salud global, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una diferencia muy grande con lo que representa la salud del individuo en la sociedad. En general la gente le tiene mucha desconfianza a lo internacional, porque lo internacional generalmente significa burocracia, significa grupos de élite, ¿no es cierto?, que son los que usufructan a veces de estas cosas. Son los que se dedican a viajar, ¿no es cierto? Incluso en business tienen acceso a ciertos recursos que la población en general no las tiene. Y la población sigue hablando de temas comunes, así. La población sigue preocupada, ¿no es cierto?, como un poco acá yo, de la gripe, del sarampión, del médico de familia, del hospital, de los sistemas locales de salud, enfermera comunitaria, atención primaria, todo lo que, vacunación, medicamentos, todas las cosas que lo afectan en el día a día. Entonces, en verdad, ¿no es cierto?, esos problemas están muy ajenos a lo que nosotros definimos hoy como salud global. El tema de salud global ciertamente no es un tema original y ni nuevo. El Homo sapiens seguramente tenía en sus instancias, en las cosas que se han ido descubriendo a través de los restos, ¿no es cierto?, arqueológicos, de huesos y de pinturas, tenían enfermedades globales, tenían enfermedades que los afectaban a todos. Se nota en las lesiones que tienen en estos huesos que se han estudiado, en las pinturas que demuestran que había de golpe cosas que afectaban a un grupo entero de esa población. O sea, esto desde los orígenes del hombre seguramente hubo siempre un criterio donde las enfermedades no eran las que afectaban a una persona, sino que afectaban a una comunidad. Y eso es importante seguirla considerando. A través de la historia, ¿no es cierto?, los griegos y los romanos tuvieron catástrofes, epidemias tremendas que mataron miles de soldados y miles de personas, digamos, que no tenían protección en su momento contra esas enfermedades, como la peste bubónica, ¿no es cierto? Y después en la Edad Media, la peste negra, ¿no es cierto?, que mató millones de personas sin ningún tipo de protección. Y esto es salud global, es lo que realmente afectaba mayormente a la gente.
A comienzos del siglo XX tuvimos la famosa gripe española, que también fue culpable de millones de muertes. Y seguimos avanzando a través de las dos guerras, a través de muchas otras enfermedades que afectaron hasta llegar a lo que para nosotros es hoy presente, que es la pandemia. La pandemia es el mejor ejemplo de salud global, donde prácticamente, como alguien dijo, los virus no respetan las aduanas, no respetan las aduanas ni las policías internacionales, avanzan a su manera, ¿no es cierto? Y comprometen a poblaciones en grupo general. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, veamos qué es lo que pasó a partir de el comienzos del siglo XX, donde efectivamente se le empezó a dar mayor consideración al tema global. ¿Por qué? Porque a través de las colonias europeas que empezaron obviamente a colonizar África, aparecieron muchas enfermedades tropicales. Y esto obligó, de alguna forma, ¿no es cierto?, a los entes de salud europeos a desarrollar centros de estudio de estas enfermedades porque afectaban también a sus propios colonizadores. Y ahí tenemos la London School of Tropical Medicine, que todavía existe, el Royal Tropic Institute of Holland y el Swiss Tropical Institute, los cuales todavía existen por nombre, obviamente dedicados a unas actividades diferentes. Pero estas fueron las instituciones que rigieron el estudio de estas enfermedades globales durante casi todo, por lo menos la mitad del siglo XX. A partir de ahí, empezaron a producirse cambios a través del comercio internacional, sobre todo entre países, ¿no es cierto? Y aparecieron intereses que protegían unos países contra otros, y se desarrolló también control de enfermedades infecciosas porque afectaban el recurso humano, ¿no es cierto?, de estas empresas que estaban produciendo actividad. Y ahí, a partir de ahí se empezó a hablar de salud internacional. Se generaron trabajos entre distintos estados, entre organizaciones multilaterales. Y hacia fines del siglo XX, ya, curiosamente, es cuando reaparece el término de salud global como un tema importante. Empiezan a aparecer las primeras publicaciones. Está más bien vinculado, ¿no es cierto?, a la globalización. Está muy vinculado al sistema neoliberal económico que se desarrolla en el mundo, ¿no es cierto? Y hay mucha movilidad entre fronteras, ¿no es cierto? Hay muchos negocios de empresas transnacionales, ¿no es cierto? Pero aún así se mantiene una visión muy jerárquica y colonialista, o sea, porque en realidad que las acciones de salud están muy dirigidas a proteger a aquellos grupos que eran necesarios como fuerza de trabajo para muchas de estas empresas. Al mismo tiempo cambiaron muchos perfiles epidemiológicos, cambiaron las estructuras sociales también, y proliferaron, ¿no es cierto?, muchos actores nuevos, públicos y privados, que ya le daban a la salud un contexto diferente. Ahora, ¿qué es lo que es la salud global de acuerdo a las definiciones? La primera definición que yo encontré, digamos, como significativa y mencionada por varios autores, es una que publicó el Instituto de Medicina de Washington, en Estados Unidos, que dice: los problemas de salud trascienden las fronteras y pueden influir, ¿no es cierto?, experiencias y circunstancias de otros países, ¿no? Y de la mejor manera de responder a estos problemas es a través de acciones y soluciones cooperativas. Esta definición viene de alguna forma a marcar la importancia de empezar a actuar bajo el concepto de salud global. Ahora, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sale una publicación, se llama In the Name of Global Health, Trends in Academic Institutions, en el Journal of Public Health Policy, en el año 2008, donde dice que la salud global es un enfoque en problemas de salud que afectan a las poblaciones a nivel mundial y que superan fronteras entre naciones. Reconocimiento de que vivimos en redes, lo que afecta a un continente puede afectar a todos, ¿no? Y hay otro tema que es muy importante. Acá se enfatiza además la importancia en el enfoque entre las desigualdades globales que existen. No solamente del tipo de enfermedades que afectan a un continente y otro, sino también de los recursos que tienen los países y del liderazgo de quienes son los que de alguna manera enfrentan estos problemas desde el punto de vista de la salud pública. Ahora bien, la OMS, ustedes saben, la OMS partió después de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba instalada
en la segunda parte del siglo XX, muy instalada, pero se demoró un poco, ¿no es cierto?, en hacer un llamado a este tema de salud global. Se formó una comisión determinante de salud en el año 2008, donde dice que la comisión hace, esto es textual de ellos, la comisión hace un llamamiento para que se subsanen las desigualdades sanitarias en el lapso de una generación. Se trata de una aspiración, no de una predicción. En los últimos 30 años se han producido importantes cambios a nivel mundial y nacional. Somos optimistas, disponemos de los conocimientos necesarios para alargar considerablemente la esperanza de vida y así contribuir a mejorar la forma notable de la equidad sanitaria. Somos realistas, hay que actuar ya. Interesante porque por primera vez esta comisión además entrega soluciones, propone ciertas soluciones que van a mejorar la calidad de salud. Ahora, esto que parece tan sencillo, ¿no es cierto? Cuando uno lee esto dice, ya, estamos listos, estamos en camino, ya se nos van a ir resolviendo los problemas, no pasó más allá de ser una declaración de buenos deseos, ¿no es cierto? Y después salieron varias declaraciones más de la OMS e incluso se metió a la política muy de lleno al tema del financiamiento de la salud y hoy usted sabe que estamos viviendo una realidad muy diferente. Y cualquier declaración como esta, usando un término muy moderno, se consideraría woke. Esto es casi como una provocación. Le están diciendo estas cosas cuando en realidad sabemos que esto no es el problema. Los problemas son otros. Ahora, la definición de salud global de la OMS por primera vez aparece publicada en el glosario en el año 2006 y dice que la salud global se refiere a los impactos transnacionales de la globalización. Acá se hace mención por primera vez al término de la globalización, sobre determinantes de salud y problemas de salud que van más allá del control individual y del control de las naciones. Y acá hay un tema que es muy interesante porque esto fue motivo de mucha polémica. Dice, la diferencia entre salud global y salud internacional tiene que ver con que en la salud global hay un control por instituciones. Entonces, cuando la OMS publicó esto, inmediatamente, ¿no es cierto?, donde decía salud internacional se desarrolla solo entre naciones, mientras que salud global necesita un mediador como la OMS. Entonces los críticos inmediatamente empezaron a decir, claro, lo que pasa es que la OMS está promocionando el uso de este término salud global porque ellos son los intermediarios. Entonces rápidamente un poco miraron a la OMS como que estaba haciendo un uso de esto para su propio beneficio. Esto se los cuento porque en realidad es muy curioso, ¿no? Y la OMS ha recibido, ustedes saben, ataques en este momento, está sufriendo una crisis probablemente la más grave, a lo mejor quizás terminal, con la salida de Estados Unidos de la OMS, pero fue altamente estimada, sobre todo durante los últimos decenios del siglo pasado, por varias cosas, entre otras cosas porque ellos fueron los responsables de erradicar la viruela, establecieron una lista de medicamentos esenciales, establecieron un código internacional para la comercialización de los sustitutos de la leche materna, y lo otro que es muy relevante, porque esto es algo que se usa permanentemente en salud pública, definieron salud para todos en la famosa declaración de Alma-Ata, ¿no es cierto?, que ocurrió en Rusia en el año 1976, donde efectivamente ahí se le dio por primera vez una relevancia muy significativa a lo que era considerada la atención primaria de salud. Entonces ahí como que la OMS, uno siempre la ve como un órgano muy burocrático, ¿no es cierto?, donde se gasta mucha plata, a veces innecesariamente, pero eso es parte de lo mismo en instituciones también como la OPS, que es nuestro equivalente en América en general. Ahora bien, ¿qué pasó con las universidades? Yo diría que las que más respondieron al tema de salud global rápidamente fueron las universidades americanas. ¿Por qué? Porque las universidades americanas tenían ya el tema de salud internacional. Siempre existió en las universidades americanas un interés para ayudar a aquellos países en el área de salud que estaban más necesitados. O sea, había siempre programas de ayuda, de colaboración. Entonces ellos tenían un área de salud internacional que era muy significativa. Y bueno, pero solamente, fíjense usted, a partir de 1990, casi al final del siglo pasado, o al comienzo de este siglo, ¿cierto?, comenzaron a crearse los centros de salud global, ya con ese nombre. Y actualmente en Estados Unidos existen más de 20 de estos centros.
que tienen algunas características muy especiales. La mayoría son interdisciplinarios, ¿no? Y en general ofrecen cursos de posgrado, más que de pregrado, de cursos de posgrado. Ahora bien, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene, el programa de ellos de salud global se llama Initiative for Global Health. Y obviamente que ellos definen esto como una mirada a través de una mirada amplia, ¿no es cierto?, sobre las diferencias que existen entre los países pobres y los países de altos ingresos. Y con esa mirada ellos han desarrollado una serie de actividades, ¿no es cierto?, de apoyo, que han sido muy significativas porque hay proyectos de ellos que realmente han sido muy relevantes, no solamente en África, sino también en América Latina. La otra universidad muy importante en esto ha sido la de Johns Hopkins, ¿no?, que formó el Center for Global Health. Este centro, también definido por ellos, desarrolló, ¿no es cierto?, soluciones que trascienden los bordes, tratando de entregar buena salud a través del mundo, entre disciplinas además, con actividades en lenguajes, países, fondos, drogas disponibles, educación, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo es un trabajo multidisciplinario, no solamente de la salud, que está involucrado con el concepto de Global Health. Y el moto de este centro es Transcending Borders for World Health. O sea, en el fondo es eliminando, ¿no es cierto?, las fronteras para el desarrollo de esta salud humana. Y la otra universidad que le dio un rol muy relevante es la Universidad de Yale, que ellos por primera vez establecieron un programa de magíster en Global Health Concentration, donde los títulos más importantes eran enfermedades mayores en el mundo, análisis de las disparidades en salud global, gobernanza, que es lo que es muy importante, porque la gobernanza obviamente tiene que ver con financiamiento de la salud global, perspectivas interdisciplinarias de salud global, cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, que tienen los sistemas de salud en los países de bajo ingreso, mediano y alto ingreso, y las características de liderazgo. Ellos le dieron siempre mucha relevancia en sus programas a lo que es el liderazgo en estas áreas. ¿Y qué pasó en América Latina con la salud global? La primera manifestación que aparece como tal en América Latina aparece en México. En el año 2003, el Instituto Nacional de Salud Pública de México realiza el primer curso de salud global con apoyo de la Fundación Fulbright. El curso se llamó Desafíos de la Globalización y Salud en América Latina. Este curso concitó la atención de muchos otros países de América Latina, pero los mexicanos le dieron mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y en el año 2006, ellos mismos, con apoyo de la Fundación Fogarty, desarrollaron el curso de Fundamentos de la Salud Global en América Latina. Ese fue el primer curso que trataba, y ahí participó activamente Chile en su momento también. Y en el año 2010, a mí me tocó, digamos, estar presente ahí en mi carácter de decano. La Escuela de Salud Pública desarrolló un diploma de salud global que se aplicó por primera vez en la escuela de verano que hacía la Universidad de Chile para el posgrado. Y en el 2013 se organizó en Chile el segundo Congreso Latinoamericano de Salud Global, con el título de Trascendiendo Fronteras para la Equidad en Salud. Y acá quiero destacar yo el rol significativo que jugó en todo esto el doctor Giorgio Solimano. El doctor Giorgio Solimano, como director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fue el hombre, ¿no es cierto?, que más trabajó en esta área, que le dio más impulso, que se vinculó internacionalmente. Él venía de Estados Unidos a trabajar en la Universidad de Washington y ahí tenía muy buenos contactos. Y realmente él hizo una tarea muy importante, yo diría, para nuestro país en esta área. Y como resultado de su trabajo, hace 2 años salió este libro, que se llama Salud Global, ¿no es cierto?, Escenario Actual y Perspectivas a Futuro, donde a mí me tocó escribir un capítulo sobre One Health. Ustedes recuerdan que a mí me tocó también hablar sobre este tema acá en la academia, y ahí publiqué este artículo que tuvo mucha relevancia para América Latina, este libro, porque es un libro que tuvo mucha difusión, al punto que hoy
se acaba de traducir al inglés, pero en forma digital, no en papel, y se está utilizando en todas las universidades norteamericanas, este libro, como referencia de salud global. Y eso es mérito absoluto del doctor Soleimano y su grupo, que son los que realmente han impulsado, digamos, este desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles son los actores públicos y privados en este tema de salud global? Bueno, esto es múltiple, ¿no es cierto? Estados, agencias de todo tipo, de toda distinta naturaleza, han participado intereses políticos, económicos, sociales, grandes organizaciones, ¿no es cierto?, a partir del siglo XX. Obviamente la OMS y la OPS como liderando el proceso, como por ser de la salud pública, pero también otras organizaciones importantes que han tenido mucha relevancia. Todo esto se ha integrado a un proceso neoliberal en el mundo, que tiene que ver con economía, con la parte social, donde la salud pasó a ser un factor más, ¿no es cierto?, todo esto. Pero ¿qué ocurrió? A medida que avanzaba en esto, que empezó a haber cuestionamientos por el financiamiento. Había mucha burocracia, la OMS ha sido muy criticada por su burocracia, el Banco Mundial y otros bancos regionales han participado también, y realmente hay muchos fondos que han sido aportados para el desarrollo de la salud global, cuyo destino no siempre ha sido el esperado, en términos de mejorar calidad de la salud. Se han gastado en cosas que a veces no son relevantes. Bueno, eso pasa con casi todas las organizaciones en general, ¿no? Pero en este momento hay una cosa que es muy interesante. Yo acabo de leer ayer la noticia sobre este congreso que se está haciendo en Sevilla sobre salud global, y ellos le ponen mucho énfasis, ¿no es cierto?, a la reforma de salud local. O sea, quieren terminar con esto de, ellos dicen, la plata no mejora la salud. Lo que mejora la salud son planes y planes locales. Hay que darles capacidad propia a los países para poder desarrollarse. Que los países sean capaces de producir sus propias vacunas. En eso le dan mucho énfasis, porque todo el mundo sabe que cuando tuvimos, ¿no es cierto?, el COVID, el tema de las vacunas fue un tema relevante. Los países que tenían recursos podían entregarle vacunación a su gente, pero los países más pobres no lo tenían. Entonces, hoy se sabe que los países debieran alcanzar cierto grado de autonomía en generar sus propias vacunas para evitar que se produzca esta diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con eso? No sé. Cristina, usted es mi gerenta. Disculpe, estoy silenciando a los académicos que... Ya, que está prohibido hablar. En todo caso, hay dos temas que siguen siendo muy importantes, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos dos temas importantes que tuvieron un rol relevante en el tema de salud global. Uno fue el SIDA, la aparición del SIDA realmente que abarcó no solamente los países africanos, sino que abarcó todo el mundo y que sigue siendo un tema no menor. Y el otro fue la pandemia de COVID. Ahora, esta pandemia de COVID ha sido superada a través de varios mecanismos, pero no estamos exentos, ¿no es cierto?, de lo que puede venir a futuro. Hace muy poquito leí un artículo sobre la Antártida, donde han descubierto que ha habido muertes de miles de lobos marinos y de pingüinos por el virus aviar. Y bueno, ese está presente, está dando vuelta. No sabemos en qué momento se va a producir una mutación, y a pesar de que se han descrito algunos casos en el ser humano, no es un problema que nos afecte todavía, pero no me quedan dudas de que en un plazo razonable pudiera ocurrir un brote muy parecido a lo que ocurrió con el COVID. Ahora bien, bueno, acá hice una lista yo de cuáles son las instituciones que están involucradas en la gobernanza de la salud global. Ustedes pueden ver que hay de todo tipo, pero quiero destacar una cosa importante. Acá aparecieron grupos privados, las fundaciones, los Gates, la familia Gates, ¿no es cierto?, Bill y Melinda, fueron muy importantes en el aporte que le dieron al desarrollo de la salud en el mundo. Y también aparecieron otras fundaciones como la Clinton y la Bloomberg, que también han dado significativos fondos para esto, ¿no? Y obviamente muchos actores de la sociedad civil, el Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Movimiento para la Salud de los Pueblos, Gavi de las vacunas, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, etcétera, etcétera. O sea, realmente hoy, más allá de lo que puede hacer la OMS o lo que puede hacer la OPS, hay muchas organizaciones privadas
que están contribuyendo a mejorar la calidad de la salud. Y lo interesante es que muchas de estas organizaciones ya no funcionan como entes burocráticos, sino que hacen aportes a proyectos significativos en salud que están contribuyendo a mejorar calidad de vida en África y en América Latina y otros países. ¿Qué pasa con la enseñanza de este tema de salud global? Bueno, la mayoría de los programas docentes actuales sobre salud global son de posgrado. Generalmente son enfoques interdisciplinarios de salud con ciencias políticas, antropología, ciencias ambientales, economía, socioeconomía. Hay cursos especialmente diseñados sobre problemas de salud y se le da mucha importancia, y esto es relevante, al enfoque en inequidades y los efectos negativos de la globalización. Estos programas, digamos, son realmente muy activos sobre todo en Estados Unidos, y también en Chile. Tenemos varios programas que han incidido, digamos, en este tema de la salud global y de los factores que realmente influyen. Pero, insisto, en el posgrado. Pero, ¿qué pasa con nuestros alumnos de medicina? Ese es un tema que no es menor. O sea, ¿qué le estamos enseñando a los estudiantes que se están formando como médicos sobre este tema? Bueno, esta es una propuesta que yo puse acá. ¿Qué debieran aprender los estudiantes de la salud sobre salud global? Hay muy pocas escuelas, ¿no es cierto?, que lo tienen en el currículum como tema, sí. O sea, no es que no se haga mención del tema, pero no está muy estructurado como un tema así puntual con su espacio curricular. Obviamente que además de los temas clásicos en salud global, infecciones, salud materna, neonatal, nutrición, etc., poco se sabe sobre el efecto de la salud de las enfermedades crónicas, que hoy se han convertido en lo que se conoce como el asesino número 1 en el mundo. O sea, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no es cierto?, cáncer, que son las enfermedades que matan a la gente. Entonces, ese es un tema que hay que darle un poco a los estudiantes una mirada que salga del tema puntual del cáncer de páncreas, sino que lo enfoquen como un problema de salud pública en todo su contexto, que ellos aprendan a mirarlo en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que desarrollar para los estudiantes retos claves en la salud global. Hay que compartir información con ellos sobre salud global. Hay que reconocer cuáles son las actividades preventivas, el mejoramiento de la salud global. Y lo más importante, reconocer la importancia y necesidad de la red global, ¿no es cierto? No solamente para mejorar la salud local, sino la salud global. Y eso no es un tema menor. Ustedes saben que estamos viviendo un periodo que se llama sálvese quien pueda, donde las políticas de muchos países tienden a ignorar los problemas así tan globales y se concentran en sus problemas individuales. Estados Unidos está viviendo una situación muy crítica, ¿no es cierto?, con sus programas de salud. Hay recortes importantes en el sector de la población, y eso está pasando en todas partes del mundo, ¿no? En Argentina les cuento lo que ha pasado, digamos, con la política que ha desarrollado ese gobierno. Nosotros en Chile todavía mantenemos un criterio universal histórico que nos ha permitido, a pesar de las dificultades que hay en Chile en salud pública, mantener una política común. Acá la gente se sigue vacunando adecuadamente, a los niños se los vacuna adecuadamente, pero hay países que están proponiendo ya no vacunar más a los niños, y eso lo hemos escuchado y hemos leído en la prensa. O sea, hay cosas terribles. Y yo siempre les digo, miren, yo soy un testigo histórico de la importancia de la vacuna. Yo llegué a Chile en el año 69. A poco llegar a hacer mi beca al Roberto del Río con el profesor Meneghelo, me asignaron como becado 2 salas de las 6 salas que había de niños con poliomielitis. Terrible, o sea, fue una experiencia. Me pasé un verano horroroso, ¿no es cierto?, con niños que había que sostenerlos, enderezarlos, ponerles apoyos con sacos de arena para mantenerles su cuerpo entero. Había pulmotores funcionando. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, yo los veía funcionar. Estos niños sometidos a estas máquinas de tortura, porque eran máquinas horrorosas. Bueno, eso era Chile. Los niños se morían de difteria, se morían de sarampión. O sea, había montones de enfermedades, ¿no es cierto?, que hoy ya no existen gracias a las vacunas. Entonces, a mí que no me cuenten cuentos. O sea, yo en realidad creo que puede ser que haya algún problema con algunas vacunas, pero que la vacuna sea responsable de la cantidad de autistas que hay en el mundo me parece exagerado, ¿no es cierto?
creo que siguen siendo vitales y que creo que Chile en ese sentido ha jugado un rol muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son las tareas comunes? ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy hacia futuro con el tema de salud a nivel global? Tienen que estar centrados en el problema de salud que se desarrolla tanto en países desarrollados como no desarrollados. El desafío del SIDA sigue siendo un desafío presente. Ustedes saben que Estados Unidos cortó la ayuda del USAID, estos programas que apoyaba en África el tratamiento de pacientes con SIDA. Están anticipando que el año que viene van a morir 4 millones de personas por SIDA en África. O sea, eso es una realidad, o sea, no se están inventando historias. O sea, sigue siendo un tema importantísimo, siguen habiendo infectados. Bueno, Marcelo, más que nadie puede decirnos si estoy exagerando con mi tema o no, pero creo que sigue siendo un problema relevante en el mundo entero, el tema del SIDA, ¿no? Aspectos globales de alimentos y nutrición. No solamente la desnutrición ha sido superada en muchos países, todavía quedan países con desnutrición, pero se ha sido superada. Pero hoy lo que nos puede afectar mucho son los tóxicos que van involucrados en la nutrición en los alimentos. El uso de sustancias que son tóxicas y que pueden realmente producir daño a las personas, ¿no es cierto?, en su consumo. El aspecto de la resistencia a los antimicrobianos es un tema vital. Eso acá se ha discutido, también Marcelo creo que él ha hablado de ese tema, ¿no es cierto?, de la importancia de los antimicrobianos, la resistencia que se ha producido con algunos de ellos. Las futuras pandemias, o sea, nosotros no estamos preparados, a pesar de que ya tomamos conciencia con el COVID de lo importante que es la organización, ¿no es cierto?, de una estructura de salud para poder protegerse de la pandemia, pero no estamos preparados si aparece una nueva pandemia en el próximo futuro inmediato. Las enfermedades crónicas, que como dije son los asesinos silenciosos que matan muchísima gente. El tema acá, y aprovechando que está mi querido amigo, allá lo veo, salud mental, ese es su tema. O sea, yo creo que el tema de salud mental es un tema relevante, es un tema necesario, es un tema que ha sido postergado. Y el tema de enfermedades sexuales y reproductivas, en general, es un tema también muy importante. Hay enfermedades que ustedes saben, como la malaria, como la tuberculosis, que en África siguen siendo fundamentales de tratar, ¿no es cierto?, que vamos a tener que dar peleas todavía importantes en esas áreas, ¿no? ¿Y cuáles son las proyecciones futuras hacia la cobertura universitaria? Todos decimos hoy que la salud es un derecho, la salud es un derecho universal. Ojo, esto no es compartido por algunas líneas políticas en el mundo. No están de acuerdo con que sea un derecho. La salud es un valor que es negociable como cualquier otro para muchos, ¿no? Yo pienso que no, pienso que sí, efectivamente la salud es un derecho. ¿Y cuál es la lógica de futuros programas en el tema salud? La lógica tiene que ver con el programa, si es financiero o si es de criterio epidemiológico. Bueno, hay que lograr un equilibrio. Todos sabemos que hay que lograr un equilibrio. Hay que establecer un paquete básico, ¿no es cierto?, en función del perfil de la población y el escalonamiento basado en costo-beneficio. Esto que parece tan sencillo, es como de perogrullo, no es tan fácil, porque hay muchos conflictos de intereses a veces en qué grupos se van a apoyar y en dónde se van a invertir los recursos para mejorar, por ejemplo, un área específica de salud. Y no falta la necesidad de una familia, como ha pasado en Chile, que tiene un hijo con una enfermedad de Duchenne, con distrofia muscular, y el niño, no para curarse, para mejorarse, requiere un tratamiento que cuesta millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿estamos en condiciones de apoyar esos programas? O sea, si la salud, como dice, es un derecho, ¿por qué no le damos a este niño que requiere? Bueno, pero me imagino que la prioridad es establecer programas que favorezcan a un mayor número posible de habitantes, ¿cierto? Entonces, hay que además establecer políticas de salud afines a la salud global. Y eso es un tema que yo siento que está postergado. A mí me tocó dar una charla acá sobre One Health, sobre una sola salud, que yo les mencioné, que después salió en el libro, y que es un tema muy relevante. Yo, a partir de esa charla que di en la academia, me invitaron en 2 o 3 universidades a hablar sobre el tema, y con mucho interés, sobre todo esas universidades que tienen veterinaria y medicina, donde ustedes recuerdan, One Health involucra salud humana, salud animal y el ecosistema. Entonces, esas universidades se interesaron mucho en el tema. Pero me da la sensación de que esto no ha aprendido como un tema general.
porque se nos olvida que el COVID es el mejor modelo práctico de lo que es una sola salud. O sea, murciélagos, pangolín, seres humanos, ¿no es cierto?, que se contagiaron y murciélagos porque el sistema ecológico destruyó, ¿no es cierto?, los bosques que estaban vecinos a la ciudad y los murciélagos se fueron hacia la ciudad, ¿no es cierto? O sea, todo eso que hemos hablado teóricamente con el COVID se cumplió. Entonces creo que es necesario que las universidades le den relevancia a esta integración. Y el otro tema que no es menor es el tema de seguridad humana. Esta fue la charla que yo di sobre una sola salud. Y efectivamente yo creo que es un tema que sigue pendiente y es un tema que necesariamente las universidades debían darle la relevancia que tiene. Pero el otro tema, que también me tocó dar acá la charla en la academia, es el concepto de seguridad humana, el desarrollo armónico de la humanidad. Yo, gracias al doctor Ressler, que generosamente me propuso para formar parte de la International Inter-Academy Partnership, trabajé en una declaración que iba a hacer esta sociedad de Inter-Academy Partnership sobre seguridad humana. Y me tocó a mí redactar la parte de salud. Curiosamente, tenían muy poco en el área de salud, porque eran casi todos economistas y sociólogos. No había mucha gente del área de salud en este grupo de trabajo. ¿Y qué pasó? Yo escribí la parte esta y de golpe se paró. Pasó un mes, esto fue en diciembre, enero, febrero, no hubo más respuesta. Y yo, bueno, no les habrá gustado lo que escribió, ¿qué pasó? Ahora acabo de recibir una carta de la secretaria de esta sociedad diciendo que frenaron el documento por otras vías. Me gustaría saber de dónde vienen las influencias que frenaron el documento, por razones políticas. Y que este artículo que trabajamos nosotros va a salir ahora en una revista, pero como un artículo de revista, ya no como el documento de la Inter-Academy Partnership. Para que vean ustedes cómo la política a veces interfiere en decisiones tan importantes. Porque este concepto de seguridad humana abarcaba todas estas dimensiones: seguridad económica, alimenticia, salud, ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política. Es decir, si uno dice, si la sociedad lograra aplicar esto, tendríamos un mundo perfecto. Claramente no lo tenemos, ¿no es cierto?, por muchas razones. Pero en el área de salud había muy poco. Se hablaba sobre prevención y protección contra enfermedades infecciosas y vinculadas a la salud sexual y reproductiva, nada más. No se hablaba de ninguna otra cosa, habiendo otros temas que eran relevantes, ¿no es cierto?, incluso con las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy abocado ahora trabajando en el nuevo documento que va a ir a la revista, y le estoy dando un carácter más amplio a lo que es el tema de seguridad y salud. Pero creo que ese es un tema que realmente tampoco debemos olvidar nosotros y debiera ser parte de la formación que le damos a nuestros estudiantes, tanto en pre como en posgrado. Finalmente, no sé si ustedes han visto en Netflix El Eternauta, ¿no es cierto? El Eternauta es una serie argentina muy interesante, que no es más que la proyección en cine de una historieta muy famosa en los años 50 en Argentina de un escritor muy famoso que se llamaba Osterfield, que murió secuestrado por la dictadura militar argentina. Él y sus 4 hijas mujeres desaparecieron todos. Nunca se supo dónde murieron y a dónde los tiraron. Pero él era un gran escritor y hoy se actualizó su novela El Eternauta. Y yo rescaté del Eternauta algo que le encuentro muy importante, que dice: nadie se salva solo. Eso lo dicen en la filmación. Nadie se salva solo. Yo creo que ese es un tema, tiene la relevancia, ¿no es cierto?, la importancia de destacar que la solidaridad, la empatía y la colaboración en tiempos de crisis es lo único que nos puede salvar como humanidad. O sea, para mí debiera ser el moto que debiera regir nuestras vidas en términos de sociedad. O sea, ayudarnos y colaborar unos con otros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laceras, por su interesante presentación, que queda abierta la discusión por el doctor Lonas. Gracias al doctor Laceras por su presentación. A propósito de su última diapositiva, quisiera informar que el lunes
dimos a la publicidad un informe, realizamos durante 1 año y medio un grupo de 20 personas en todo el mundo, en el cual la Organización Mundial de la Salud por primera vez toma el tema del aislamiento, de la soledad, como un problema importante de salud. Y se acuña un nuevo concepto, junto a la salud física, a la salud mental. Este informe proclama la salud social. Y eso tiene que ver con que muchas de las condiciones que usted nos ha descrito, y de lo que su último diapositivo destaca, es precisamente la esencial interconectividad que tiene que haber entre las personas para lograr un estado de salud razonable. En las discusiones que tuvimos durante este año y medio en Ginebra, yo recordé muchas veces el concepto de Halliday, que fue un médico de los años 50, donde él, a propósito de la salud psicosocial, hablaba de sociedades enfermas. Por cierto, en un sentido metafórico, porque las sociedades como tal no son sujetos enfermos. Pero después recordábamos los aportes de la ciencia social, sobre todo el famoso libro de David Brisman, del año 1950, que se llama The Lonely Crowd, la multitud solitaria. ¿Por qué digo esto? Porque todas las afirmaciones que usted ha hecho a propósito de salud global, que trasciende el chauvinismo nacionalista de los sistemas de salud y el aislacionismo, como lo mostró la pandemia también, los virus no conocen fronteras, tampoco las ideas relativas a la salud conocen fronteras. Por lo tanto, si algo puede hacerse en este sentido, no solo One Health, sino de salud global también, es fortalecer esta idea de la salud social, que consiste precisamente en una forma no solo de empatía, sino también de reconocer que los problemas de los otros son también nuestros y que no son todos cayendo en el ámbito de lo que tradicionalmente llamamos lo médico. Y ese es el mayor ampliación. Los invito a ver el documento que lo acaba de poner la organización en el sitio web, pero está disponible y lo puedo circular porque hay un material interesante, trabajamos 1 año y medio en esto, y el nuevo pilar de la salud es esto que llamamos salud social, que trasciende todos los límites convencionales de organismos, instituciones o naciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Mario Lee, cirujano. Bueno, felicitaciones, doctor Lacerda, por la presentación. Encuentro muy interesante el concepto de salud global y especialmente en lo que dice relación a que la enseñanza dentro de las carreras de la salud, especialmente medicina, donde se hace especialmente difícil, en mi opinión, porque es un mundo que está muy de acuerdo a los intereses personales, muy metalizado muchas veces, pensando en la elección de carrera, más que la parte social, la parte personal. Quería saber si usted conoce alguna universidad que ya esté en vías de implementación o implementado, y de no ser así, ¿cuál sería el mecanismo que ellas debieran promover esta iniciativa? Bueno, yo creo que ese es un tema relevante. Yo me imagino que hay universidades que están desarrollando esto de otra forma, o sea, sin duda. Pero creo que sería interesante darles un contexto más estructurado. O sea, que cuando hablamos de salud social, todos sepamos que estamos hablando de la misma cosa. Gracias, doctor Lacerda, por su presentación, que implica muy bien con las conferencias anteriores, llamando a la solidaridad, nadie se salva solo. Pero yo digo, me llama la atención de que hay un fenómeno de salud global que no se aborda institucionalmente, aparentemente, ni a nivel local ni a nivel global, y eso son las drogas. Obviamente eso es un fenómeno de salud global y que implica a todas las funciones de economistas y saludistas, etc. Pero no hay una iniciativa, y en su presentación tampoco no vi ninguna iniciativa al respecto. Sí, yo no me refería específicamente a eso, pero efectivamente se hace mención no solamente a las drogas, que sabemos que son las que causan más problemas hoy, sino también al cigarrillo, ¿no es cierto?, y al alcohol.
que son los 3 elementos que están considerados. Pero es uno de las tantas variables. Yo no he hecho mención a otras variables que también no son menores, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de la obesidad es un tema gravísimo en la sociedad nuestra, y sabemos que hoy la obesidad es la responsable de montones de enfermedades, ¿no es cierto?, y de muerte de miles de personas, precisamente por los efectos secundarios. Entonces, creo que esto podríamos nosotros desarrollar un catálogo mucho más grande de cuáles son los factores que en el contexto, porque salud global es todo, al final de cuentas. ¿Qué es lo que queda excluido de salud global? Nada. Salud global es todo. Entonces, yo creo que hay que darle a cada uno su importancia y su relevancia de acuerdo a los recursos, de acuerdo a las características de la población. Nosotros no tenemos como África malaria, ni tenemos tuberculosis, pero no en la intensidad que tienen los africanos. Pero sin embargo no podemos ignorar eso cuando hacemos un planteo sobre salud pública. Doctora Cosner. Doctor Lacera, yo quería comentar otro aspecto de inequidad a nivel de la salud global. Una paradoja que tenemos en Chile, que a medida que ha ido Chile ya un país de ingresos altos, catalogado por el Banco Mundial de Salud como nivel altos, pero la producción de medicamentos nuevos y tecnologías nuevas depende de la distribución de los laboratorios. Entonces estamos con una paradoja terrible, que los pacientes saben que esto existe, pero no llegan a Chile porque no tienen capacidad de producción. Por ejemplo, en el caso que hago yo de tecnología en diabetes, Turquía, que tiene menos ingresos per cápita que Chile, tiene más diferentes posibilidades de bombas de insulina que lo que tenemos nosotros. Entonces, este es un problema que va más allá de los organismos de salud, pero sí, por ejemplo, los medicamentos para bajar de peso. Es como que si el iPhone 16 estuviera en los países ricos y nosotros no llegara al 10, no nos han llegado siquiera los últimos modelos. Así que, desgraciadamente, en salud global, esto es un tema de primera importancia, nos estamos quedando atrás a pasos acelerados. Bueno, ese es el tema, como dice Karen, el tema de las prioridades. Porque la verdad que ¿a qué le da prioridad a esta sociedad? Por ejemplo, Chile durante mucho tiempo produjo vacunas y de golpe dejó de producir vacunas. No se produjeron más vacunas en Chile. Y hubo, yo me acuerdo, nosotros cuando yo estaba en la prorectoría de la universidad, hubo un intento de recuperar de nuevo laboratorios para volver a producir vacunas, pero nunca, yo creo que había mucha presión externa de la fábrica, digamos, que estaban produciendo las vacunas. No tenían mucho interés en que nosotros sacáramos desde la universidad un lugar que elaborara vacunas. Pero Chile hacía vacunas y hacía varias vacunas, digamos, y se dejaron hacer. Pero yo creo que más que nada que los organismos internacionales deberían poner algún grado de presión en estas compañías. Bueno. Si no es un problema que va a ir cada vez peor. No tienen interés en tener representación en países chicos. Claro. No, bueno, por eso les digo, acá cuando entran en juego los intereses económicos de las grandes transnacionales, ¿no es cierto?, empiezan a producirse conflictos. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo reacciona el mundo frente a un ministro de salud, ¿no es cierto?, del país más importante del mundo, que no cree en las vacunas? O sea, ¿cómo reacciona el resto de la sociedad frente a eso? Cuando uno se imaginaría que Estados Unidos debería ser pionero, ¿no es cierto?, en impulsar nuevas vacunas, no solamente las existentes, sino vacunas nuevas. Y las frenan porque empiezan a destruir esta imagen. Entonces, la Tierra es plana, se acabó. No hagamos más discusiones sobre este tema y demos vuelta a la página. Que además es abogado, por ejemplo. Que además es abogado, el señor Kennedy es abogado. Sí, además. Mentalista. Sí, bueno, sí. De salud de Estados Unidos. Doctor Velasco. Yo quería hacerte una pregunta y un comentario. Todo lo que tú mostraste es muy interesante, yo creo que es muy verdadero. Sin embargo, me da la impresión que no todo es economía y traslado. Muchas veces tiene que ver con estilos de vida. Y voy a poner un solo ejemplo, que es la inseguridad alimentaria, lo que se ha dado por llamar el hambre oculto, que es un nombre pésimo, tal como seguramente muchos aspectos de la seguridad global son muy malos nombres. Porque en este momento en el mundo hay, según la OMS, la FAO y la ONU,
hay 2.000 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se traduce especialmente en déficit de micronutrientes. En Chile esto está ya presente. Nosotros tenemos 3 grupos de riesgo muy altos, que son los ancianos, las personas que son vegetarianas y, curiosamente, los obesos. Es curioso que los obesos sean uno de los grupos de mayor riesgo de desarrollo de micronutrientes. Los vegetarianos, que están creciendo día a día, también eso es obvio y lo tienen muy claro a nivel internacional, es que el ritmo, y en Chile está apareciendo la investigación en esta área. Por lo tanto, tiene que ver también con la importación de estilos de vida. Sin duda. Bueno, o sea, nosotros vivimos copiando estilos de vida, no me cabe duda, ¿no? Incluso copiamos celebraciones, Halloween y otra serie de cosas más, ¿no es cierto?, que implican comer kilos de chocolate por ese día, y que es un gran negocio para los que venden chocolate y caramelo. Pero eso es parte de nuestra cultura. O sea, nosotros vivimos un mundo intercomunicado de una manera masiva. ¿Cómo evitamos eso? Si nuestros niños agarran un smartphone y se comunican con Japón, China y con Marte, gracias a Elon Musk. Pero todo eso se hace de una manera casi cotidiana. ¿Cómo se combate eso? No lo sé. Y además los niños tocan la puerta y dicen trick or treat, ¿sí saben qué pasa? Sí, pues. Al respecto, comentar que un actor aquí que también puede digamos, presionar son los mismos usuarios, la misma población. Y hay ejemplos en que esto da resultados. El tema del VIH, cuando se ignoró, bueno, Ronald Reagan, se ignoró por años, por buenos años el tema, ¿cierto? Fueron los mismos pacientes, la misma población, la que clamó por una respuesta que después se produjo. Y incluso se tuvo un concepto de salud global con el programa de PEPFAR, que es el que llevó terapia a África, que es el que se está suspendiendo ahora, ¿no? Bueno, y también la presión es la que lleva a cabo, la presión popular es la que lleva a cabo. En el año, no recuerdo, el año 2015 probablemente, surgió el concepto en VIH de tuberculosis y malaria del 90-90-90. ¿Cierto? Que había que tener diagnosticado el 90% de la población, que el VIH al 90% tenía que estar en tratamiento y el 90% del tratamiento tenía que estar con éxito terapéutico. Y surge un movimiento que interrumpía los congresos, ¿cierto? Que habían pasado con VIH, que interrumpía los congresos contra las compañías farmacéuticas, en que decía 90 signo peso, 90 signo peso y 90 signo peso. Y nadie entendía muy bien qué es lo que era. Era la presión de los grupos para que se hiciera todo un movimiento global para que el tratamiento anual del VIH costara menos de $90, el tratamiento de la malaria costara menos de $90 y la tuberculosis. Y el VIH se logró espectacularmente. El tratamiento del VIH costaba inicialmente $10.000 al año. Y después esto parecía una utopía, el 90, pero hay una terapia que es genérica, que es tan efectiva como la que ahora vale $500 mensuales, ¿cierto? Que vale, comprado por el organismo internacional, $5 mensuales. O sea, se superó el 90. Y eso fue presión popular. Y también nosotros tenemos un qué decir. En Chile nos dimos cuenta que las compañías farmacéuticas habían decidido que no iban a traer más praziquantel, un medicamento antiparasitario. Y no valía la pena, no era rentable. Y el doctor Thomas Weiser, ¿cierto?, que es alemán, que lleva mucho tiempo, es fantástico en lo que ha hecho, juntó a un grupo y publicó y nos invitó a hacer una carta para el Lancet Regional Health, diciendo que no es posible que el praziquantel que lo hayan retirado del mercado.
a la semana, luego de una llamada, ya no del gerente general de la compañía en Chile, no recuerdo qué es la compañía, pero el CEO de Internacional dio la orden: manden, no estamos desprestigiando, manden el Plástico Antel, y en una semana llegó el Plástico Antel. O sea, las presiones de la población, y también que se puede hacer el mundo de salud, médicos, todos los profesionales de la salud también pueden lograr superar equidades como el que el doctor Juan ha mencionado. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Marcelo, pero yo creo que hay una gran responsabilidad aparte de los médicos. Yo creo que nosotros, por eso que es tan importante esto, que se enseña en las escuelas de medicina de una manera estructurada, ¿no es cierto? Que los estudiantes tomen conciencia de este criterio de salud global, donde ellos no son simplemente personas que miran pasar las cosas, sino que son actores, porque son los que pueden liderar los grupos de población civil, ¿no es cierto?, para efectivamente lo que pasó con el fentanilo. O sea, las peleas que hay en Estados Unidos con ese tema, ¿cierto?, de los médicos que entregaban esto a título personal, y ahora hay una pelea. Entonces, los laboratorios van a seguir haciendo negocio y van a seguir peleando por su negocio, nos guste o no nos guste. Nosotros somos responsables de denunciar, o sea, el mal uso de los medicamentos o el abuso en el cobro de muchos de ellos, ¿no? Doctora Valdés. Muchas gracias por la Clara, hay una población que no se ha mencionado, pero que creo que es una causa importante de una salud inicial en la vida, que es el niño nacido de madre desnutrida, de madre carente de apoyo. Sabemos que el periodo del embarazo es tremendamente marcador de la vida de ese futuro niño. Y lo que estamos viendo en las poblaciones, sobre todo lo que estamos viendo en las poblaciones que están bajo agresión, es que los niños son los que van a sufrir más y los que están marcados para el resto de su vida y probablemente marcando futuras generaciones. Ahora, uno lo que pensaría, una de las formas es tener políticas que eduquen a la población a regular la natalidad. Yo creo que eso debiera ir. Yo entiendo que para una población que está bajo ataque, que está en riesgo, que la mujer se embarace es una manera de mantener la comunidad, y el control de natalidad va hipotéticamente contra eso. Pero va a tener que tener la protección de la mujer embarazada y el respeto de la sociedad, el respeto a la pareja, debe ser extraordinario para que tengamos cerrar este círculo vicioso de niños que nacen con defectos y con una salud dañada desde que dan el primer hijo. Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que efectivamente ha cambiado tanto, ¿no es cierto?, lo que representa los resultados de las malformaciones y de otras enfermedades recién nacidos. Déjeme contarle una cosa casi anecdótica. Yo cuando estaba en el Hospital Roberto del Río haciendo patología pediátrica, nosotros hacíamos 360 autopsias por año, que eran en su mayoría menores de 1 año, de los niños que hacíamos estas autopsias. Bueno, hoy en los hospitales de niños yo no sé si harán 10 autopsias en el año, no sé, quizás menos todavía. Entonces, eso es una señal de que ha habido una evolución. Es cierto que en esa época había desnutrición, ¿no es cierto?, había raquitismo, había infecciones así que eran tremendamente graves y maltratadas. Pero creo que ha habido una evolución tan positiva en este país en ese sentido,
y hay un cuidado especial. Yo creo que las mujeres en Chile son bien tratadas y creo que hay una preocupación en lo que es el control de su embarazo, ¿no es cierto? Y el primer periodo del recién nacido es bien cuidado. Ahora, sin duda que todavía nos falta, pero yo creo que nosotros no tenemos mucho que envidiarle a países desarrollados como Estados Unidos, donde hay zonas de Estados Unidos que la atención del recién nacido es pésima y está demostrado. O sea, tienen mortalidad incluso peores que en otros países subdesarrollados. Doctora Santolaya. Muchas gracias. Yo quería volver a tocar el tema de las vacunas. No te escucho muy bien. El tema de las vacunas. Ya, ok. Quería volver a tocar Me parece, sí. Me parece esencial poner el énfasis en que las vacunas son consideradas un bien común. Es el concepto que uno no puede olvidar. Y Chile, como tú dijiste, fue un productor de vacunas y el Instituto de Salud Pública de Chile producía vacunas. Hasta que en un gobierno se decidió que eso no era rentable. Y esa fue la mirada. A mí me tocó participar de esas discusiones y por eso se los cuento, porque yo pienso que para el desarrollo global de un país, para el desarrollo de la medicina social, no todas las inversiones tienen que ser buen negocio, ni tienen que ser rentables. Hay que tener una mirada que tenga distintos ángulos. Entonces, producir vacunas tiene la lógica de lo que ustedes han comentado, de ser un país que tenga una independencia, que esa plataforma de producción de vacunas después se puede usar para plataforma de producción de otras vacunas u otros medicamentos, y el país tomó, a mi juicio, una decisión errónea y se terminó en Chile con la producción de vacunas. Entonces eso nos hace tremendamente vulnerables y nos deja en una condición disminuida respecto de cualquier posibilidad en que se necesite esto. Estamos siempre dependiendo, ¿verdad?, de la producción a nivel mundial. Entonces, ¿cómo ves tú estos temas que son considerados un bien común y que son de repente tomadas las decisiones solo desde un ángulo de lo que es rentable o deja de ser rentable? Que me parece una mirada a mí muy estrecha. Sí, yo creo, bueno, coincido plenamente contigo. Creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es rentabilidad económica a lo que es rentabilidad social. Y yo creo que un país como Chile, ¿no es cierto?, que ha tenido una historia en la salud pública tan significativa, yo considero que es la historia más importante de América Latina, porque Chile en ese sentido ha sido consecuente, no importa el tipo de gobierno que haya tenido, ha habido siempre un criterio, ¿no es cierto?, de rentabilidad social en la salud pública, y creo que hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Ahora, eso son definiciones políticas, y esos son puntos que habría que exigírselos a los candidatos, porque yo creo que el día de mañana, cuando se elija nuevas autoridades, a decirle cómo va a enfrentar usted un problema como ese, ¿no es cierto?, de salud pública. No, generalmente los candidatos a presidente no saben mucho de salud, salvo que sean médicos. Algunos médicos tampoco saben mucho, pero en general, digamos, yo creo que es importante ese poder. Hay que hacer vacunas, no importa que no sea. Claro que va a haber siempre, no me cabe ninguna duda que los remedios en la India van a ser siempre más baratos que si se produjeran en Chile. Pero de alguna manera hay cosas que debieran producirse acá para nuestra propia subsistencia, porque tienen que ver con nuestro rol en la sociedad, ¿no es cierto? Y tienen que ver con nuestro rol como país, la relevancia de nuestro país. Fíjense que hay países como Argentina que están destruyendo la salud pública de una manera increíble. El Hospital Graham de Buenos Aires es el hospital pediátrico más importante de América Latina, en calidad, en estructura, en médicos. Bueno, lo han destruido. El gobierno actual ha destruido el hospital infantil. Le ha quitado a los médicos que hacen turno los sueldos que tenían adecuados, y si los médicos se van a trabajar a otras partes. O sea, es horrible lo que está pasando. Entonces, yo creo que nosotros no podemos permitir que por negocio o por hacernos sentir que somos tan eficientes económicamente, dejemos de lado elementos culturales que, aunque tengan que ver con la salud pública, no tienen que ver con el negocio, tienen que ver con la calidad de vida de nuestros habitantes. En Garham caben 580 camas. Es el hospital pediátrico más grande junto con el de Toronto en todo este hemisferio. Exacto. O sea, una cosa gigante, y como dices tú, Jorge,
con profesionales de primer nivel, que nos ha tocado interactuar con ellos, los que somos en determinadas subespecialidades todo el tiempo, y es un ejemplo. Cómo se está dando eso, complicado, pero realmente el desarrollar este hospital fue un triunfo y esperemos que pueda sobrevivir. Doctor Ressler. Gracias por su presentación tan importante y tocadora. Me quedó muy claro el sentido, cómo se organiza y los temas que están tratando. Pero hay un tema supra, que es el acceso a la salud. Y en eso estamos en déficit en muchas partes. En área oncológica, cáncer de etapa 1, que llega a un lugar donde puede tener una solución cuando está en etapa 3 4. Pielonefritis, que puede ser tratado a nivel primario, y en shock séptico, con la mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cerebral crónica para que sí, miren ejemplo. No le escucho mucho de acá. Modelos de salud. ¿Cuál es el más apropiado? Nosotros en nuestra academia profesional, lo que nos enseñamos Luis Montero, sin duda que una buena atención primaria es la mejor forma de ingreso al sistema de salud. Tiene muchas derivadas. Una es el sistema de salud apropiado. Cómo formar a los estudiantes de medicina, dónde poner los acentos, también los trabajadores de la academia en esa materia. El tipo de médico que estamos formando, la delegación de buenas funciones al personal, a los profesionales no médicos de salud. Podría ampliar la cobertura de muchas situaciones, como hicimos con Gloria de hipertensión. Estamos en la primera hipertensión que llegamos a la enfermera que permitió aumentar el número de controles. Ese tema yo creo que debería ser incluido dentro de la problemática que se están tratando. Porque esa es la base. No hagamos nada con dibujar los problemas. Si un cáncer de mama está acabando, es cuando ya hay metástasis y hay poco que hacer. Sí, yo además creo, doctor, como usted muy bien dice, además la atención primaria sigue siendo prioritaria, ¿no es cierto?, en nuestro país, y ha sido siempre muy buena. Lo que pasa es que han ocurrido cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el número de médicos, con la calidad de los especialistas y todo, que en el fondo han ido deteriorando un poco la atención, las listas de espera, etcétera, etcétera. Y yo me temo que no hay ningún gobierno, ni este ni ninguno, que se haya sentado seriamente a darle solución a algunos de esos problemas que ya vienen siendo arrastrados de unos con otros, ¿no es cierto? Y yo no sé si el próximo lo va a hacer. O sea, ¿de qué manera vamos a darle respuesta a las listas de espera o a la atención primaria necesaria de algunos especialistas que no tenemos? Darle las condiciones para que trabajen. Yo creo que los sueldos, ojo, creo que los sueldos, viendo lo que pasa en otros países, los sueldos en la atención primaria y en general en la salud pública de nuestro país no son malos. Yo creo que los médicos ganan un buen sueldo. Mire, en Argentina es horroroso lo que están cobrando los médicos, muy malo. Acá es un orgullo, pero hay que darles algo más, no es solamente plata. Es darle la validez que tiene la atención primaria para un médico que se formó durante 7 años, ahora en algunas durante 6, pero que de alguna forma representa, ¿no es cierto?, un esfuerzo enorme, y muchos se sienten postergados porque dicen, lo que yo estoy haciendo no tiene ningún valor. Nadie lo considera, nadie le da importancia. Yo creo que tenemos que devolverle a la atención primaria el rol prioritario que tiene la salud pública del país. Doctor Rodríguez, un breve comentario. Gracias, Jorge, por esta presentación y traer el tema que me parece muy importante para la academia. Ahora, con lo que tú has presentado y que refleja parte de lo que internacionalmente se propone y como parte también de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, realmente parece todo tan transparente. No, tan indispensable hacerlo. Sí. Es difícil no estar de acuerdo, especialmente en lo que se refiere a la parte médica. Para nosotros, dice, todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que considerar algunas otras cosas que la salud y la medicina no pueden verse aisladamente, sino que son parte de comunidades que tienen factores políticos, sociales, económicos que inciden en cómo se van a adoptar o no adoptar algunas de estas medidas.
Y así entonces en los últimos años ha surgido una crítica al globalismo basado en algunas cosas. Primero, que muchas de las proposiciones, tanto de la Agenda 2030 como de Salud para Todos, han sido un poco vagas, como salud para todos, de hecho es un poco vaga, acabar con la pobreza, etc. Son aspiraciones que todos tienen, pero no aterrizan en el caso concreto. Así que carecen de todo el realismo que se necesita. También subestiman, me parece a mí, los costos que implican todas estas cosas, porque no todos los países disponen de los recursos para dedicar a esto, o tienen otras prioridades, en algunos momentos países en el África, en la misma América Latina, que hace que los costos sean altos. Decía alguien en la televisión un tiempo atrás, cuando se hablaba de los derechos sociales, decía, ¿con qué plata vamos a financiar todos estos derechos sociales? Bueno, eso globalmente también es válido. De manera que, ¿cómo implementar esto de manera eficaz? Tendríamos que aspirar a una especie de gobierno universal o institución que tomara decisiones y que fueran cumplidas en todas partes, cosa que es imposible de lograr. Cada vez han surgido más críticas, como decía, contra el globalismo, justamente por esto y porque no se consideran las características propias, culturales, históricas, sociales, de la diversidad de países que hay en el mundo. Yo creo que Chile, en general, ha salido beneficiado del globalismo, porque somos un país muy pequeño, abierto al mundo, y nuestra calidad de vida ha mejorado de forma significativa desde que estamos abiertos al mundo en comparación cuando éramos una isla encerrada en sí misma. Pero no es el caso de otros países que tienen sus factores, pienso en el mundo musulmán, etc., en África, hay países que tienen su cultura y que muchas de estas decisiones o recomendaciones globales no pueden entrar a esos países por estas razones, y justamente es ahí donde se cultivan y crecen y se contagian estas enfermedades. Entonces, yo particularmente no veo que vayamos a avanzar mucho solo tomando conciencia. Se necesitaría mucha evolución y mucha homogenización de la población mundial, cosa que la veo difícil de conseguir. Sí, bueno, el mundo lo manejan los políticos, pero yo te quiero hacer un comentario que acabo de leer recientemente. Uno de los problemas que hay en este momento en África, esos países están usando los presupuestos de educación y salud para pagar la deuda externa. O sea, realmente le dieron prioridad por las presiones internacionales de los países, digamos, que son los que les prestan plata para que paguen su deuda, y eso han restado los recursos de salud y educación. O sea, imagínate tú, sobre que no es mucho en África, en la que realmente los presupuestos no son muy grandes, si además le quitan lo poco que tienen para hacer otras cosas, estamos sonados. Yo creo que realmente vamos a vivir una crisis a corto plazo, ¿no es cierto?, en salud en muchos de esos países que yo no sé cómo se van a resolver. Ahora, yo sé que vivimos el mundo de la utopía, ¿no es cierto? Y alguien podría decir, bueno, cuando hablaba recién nuestro querido amigo sobre el tema de la soledad, ¿no es cierto?, como un tema grave, es un tema grave, pero la soledad tiene solución, querido amigo. La solución para la soledad es el amor compensa todo, ¿no es cierto?, en todo sentido. Entonces creo que eso se puede resolver a un costo relativamente barato, ¿eh? Pero, en serio, pero fuera de eso, yo creo, ¿no es cierto?, creo que hay ciertos factores que son solucionables. Todos sabemos que hay un tratamiento para la malaria y un tratamiento para la tuberculosis, pero o sea, la gente se sigue muriendo de tuberculosis y de malaria. Bueno, ¿por qué? Si el mundo realmente tiene tantos recursos, que con los recursos que hay en exceso no hace falta cobrar tarifas, simplemente poder darle los recursos que se solicitan en un presupuesto razonable, que sea sustentable, porque siempre se habla de sustentabilidad. Así que yo creo que esa es la esperanza, ojalá que se cumpla. Pero... Última pregunta, doctora Avendaño. Gracias, Jorge. ¿Aló? Sí, está bien. Sí, gracias porque nos has dejado chicos con nuestras pretensiones que tenemos nosotros de crecimiento, y yo puedo dar
como ejemplo que, bueno, yo primero fui general de zona y de ahí me hice pediatra y dentro de la pediatría en la virología, ahí estuvimos juntos trabajando en el correo, me llevó a ser virólogo y tú has puesto dos ejemplos como problemas futuros y que puede venir, claro, otra pandemia como la COVID, el VIH, pero yo veo que a mí me retan los infectólogos porque yo digo, no, si la infectología va disminuyendo cada vez menos, tenemos más armas, las vacunas, tantas cosas. Hay otras cosas que son más importantes. Y cuando hace poco hablaste de una medicina, yo dije, claro, estamos escribiendo la tercera edición de nuestro libro, y entonces gran avance, una medicina. Pero bueno, no, ahora estás hablando de medicina global. Con una medicina nos quedamos chicos, incluso para los virus, y cuando nombran a los virus, yo digo, bueno, si los virus están, el VIH, que dices tú, estaba solucionado, ¿no? Con el tratamiento del VIH ha disminuido mucho. Entonces, realmente me retan porque yo hablo que la infectología para abajo, pero las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, el cáncer, y todas las otras cosas, eso es lo importante y realmente gracias por darnos esta mirada más global, porque tenemos que salir de la pequeñez que de repente nos metemos nosotros en nuestro problema nada más y no avanzamos más. Yo estoy ahora en una pelea curiosa, que es, por ejemplo, convencer a muchos microbiólogos que los virus están vivos, que no son virus infectivos nomás, están vivos porque al estar vivos se multiplican, crecen, se adaptan, varían y pueden ir cada vez siendo una patología. No es cosa de ponerle un nombrecito nomás, no, mucho más. Así que muchas gracias por esta visión, quizás no tan fácil de concluir o abarcar, pero que realmente es cierto. Si yo no fuera tan amigo del doctor Avendaño, le agradecería con palabras más suaves, pero como es mi amigo, le digo gracias, Giorgio. En todo caso, hay una cosa importante, el 76%, ¿no?, de las enfermedades que se contagian en el mundo son zoonosis, 76%. O sea, si nosotros le restamos la relevancia que tiene la infección a través de los animales, es un error enorme. Y nos estamos exponiendo a una pandemia nueva. Ojalá que no ocurra. A lo mejor pasan 50 años y no ocurre, pero existe la posibilidad de que eso realmente ocurra. 100%. Bueno, y no estamos preparados, porque además acuerden que en este momento critican todas las cosas que se hicieron. Por la pandemia la están criticando. ¿Por qué? Porque establecieron las restricciones a la gente, le quitaron libertad y lo hacían usar mascarilla, como mi querida amiga Cristina. En fin, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que fueron útiles, que yo estoy convencido que ayudaron a prevenir más infecciones, las están criticando. Eso no cuesta nada criticarlas ahora, ¿no es cierto? Pero el tema de la vacuna. Entonces creo que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a estos temas woke, como es. Porque muchos de estos temas son usados como argumento de que son los temas woke, que a mí me produce mucha irritación cuando los escucho. Pero es así. Además, déjeme que le diga algo. Yo tengo mi historia política, descubrí después de 80 años que cumplí que soy anarquista. No me pregunte por qué, no he puesto bombas nunca en mi vida, pero descubrí que soy anarquista. Pero me molesta mucho que alguien diga que es anarquista de derecha. Nunca ha habido anarquismo de derecha. El anarquismo de izquierda ha sido histórico. Así que por eso digo, yo creo que en el mundo vivimos hoy una cantidad de desafíos y cambios tan importantes que hay que estar preparado para responderlos, pero no amargarse. Yo estoy contento de estar vivo. Bueno, agradecemos al doctor Racera su interesante presentación y damos por cerrada la sesión.